Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela El buen ladrón de Marcio Veloz Maggiolo. Marcio Veloz Maggiolo nació en Santo Domingo el 13 de agosto de 1936. Fue un escritor, arqueólogo y antropólogo dominicano, autor prolífico, tanto de temas académicos como literarios. Sus obras han sido traducidas al alemán, inglés, italiano y francés. Pasó su infancia y adolescencia en Santo Domingo, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Se recibió de bachiller en 1957 y en 1962 obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 1970 recibió un doctorado de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid. También realizó estudios de periodismo en Ecuador. Desempeñó los cargos de director del Departamento de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, subsecretario de Estado de Cultura, director de investigaciones en el Museo del Hombre Dominicano de Santo Domingo y del Museo de las Casas Reales. Fue embajador de la República en México, Perú y Roma. Recibió diferentes premios como el Premio Nacional de Poesía en 1961 y Premio Nacional de Novela en 1962, 1981 y 1992. También en 1981 recibió el Premio Nacional de Cuento. Entre sus obras podemos citar Intus, El buen ladrón, El prófugo, Judas, Creonte, 6 relatos, La vida no tiene nombre, Los ángeles de hueso, de abril en adelante, De dónde vino la gente, Biografía difusa de Sombra Castañeda, novelas cortas, La fértil agonía del amor, cuentos, recuentos y casi cuentos, Materia prima, Ritos de cabaret, El jefe iba descalzo, El hombre del acordeón, La mosca soldado, Memoria tremens, entre otras. Maggiolo desarrolló una amplia labor como escritor de ensayos sobre temas históricos y antropológicos. Entre sus publicaciones podemos citar especialmente La arqueología prehistórica de Santo Domingo, considerado el compendio más completo de arqueología precolombina de la isla. Falleció en Santo Domingo el 10 de abril de 2021. Esta primera edición de la novela El buen ladrón de Marcio Veloz Maggiolo, que tenemos en nuestras manos, cuenta con un prólogo escrito por el intelectual, poeta y crítico literario dominicano Antonio Fernández Spencer, y se titula Significado de la novela actual, ¿por qué creamos mundos imaginarios? Vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones del referido prólogo. La gran novela actual es novela de lucha y de problemas. El aventurero errante, como dice René Maril Alpérez, se ha convertido en esta época sombría en héroe. El hombre de hoy descubre que la sociedad es el gran enemigo, siempre dispuesto por mala fe, farsa moral o intelectual a estrangular en su cuna toda expresión de vida noble. Cristianos y ateos tratan de desentrañar la finalidad o la falta de razón de ser de la existencia. En nuestro momento, un personaje que solo sea un matón de caminos, sin radical proyección teórica, está condenado a pasar como un soplo imperceptible por la consciente atención de sus lectores. En la literatura, drama, novela, ensayo, poesía, el lector de nuestro presente histórico busca respuestas a las múltiples preguntas que suscita el drama de la existencia humana en el mundo. Toda vida es un problema que se resuelve entre el abismo de la nada y la esperanza de eternidad. La crítica, pues, de los escritores coetáneos está dirigida a despertar en el hombre la conciencia del inminente fracaso que provoca el impacto de la sociedad sobre el individuo. Decía Unamuno que entre las virtudes teologales faltaba la siguiente:
despertar al dormido. Y esa es la misión fundamental que debería cumplir el pensamiento en nuestros días. La literatura ha de despertar al hombre del sueño cotidiano en que perezosamente transcurre su existencia. Debe enfrentarlo con el significado de su vida. Ahora bien, para conseguir este efecto en el público, el novelista se ve obligado a entregarnos un mundo verosímil. Sabemos, no hay duda de ello, que los personajes de una novela son imaginarios y que sus penas y los más trágicos acontecimientos novelescos son el resultado de la pura ficción. El lector está enterado perfectamente de que Raskolnikov y Don Quijote no existen. Sin embargo, el aficionado a la literatura protesta si esos entes, producto de la ficción, no actúan coherentemente. Nada hay de extraordinario en ello, porque en la novela, como en el juego, tenemos que someternos a las reglas que hacen posible su existencia. El novelista puede expresar el capricho y el azar, pero sus protagonistas no deben ser movidos caprichosamente en el desarrollo de la novela. Pero ¿cómo se justifica el enfado del lector si considera fracasado el proceso novelesco de esas vidas fingidas que son, por ejemplo, Eugenia Grandet o el Dr. Hughes? Para obtener cabal respuesta a esta interrogación, debemos tener presente que el mundo es, según Ortega y Gasset, un horizonte cuyo centro es el individuo. Y esos dos ingredientes constituyen la perspectiva básica de la vida. Pero no existe en el mundo un solo individuo y un solo horizonte. Como se colige de lo dicho, el haber hallado esa estructura de la realidad nos permite comprobar que el prójimo se siente también centro de otro horizonte. Ahora bien, nuestra perspectiva, que por otra parte se nos presenta como primaria, tiene que articularse para convivir con las perspectivas virtuales que son las vidas de los otros. Además, cada vida es lo que cada cual vive. No puedo saltar, por las buenas o por las malas, de mi vida a la de otro, porque cada vida humana es hermética y solo ante esa realidad inconquistable nos atrevemos a conjeturar que existe cerrada hacia sí misma. Nadie pues puede vivir la vida ajena. Los dolores del prójimo solo él puede sufrirlos, y sus momentos de felicidad nada más que a éste le pertenecen. Ese radical solipsismo en que consiste nuestra vida nos acostumbra a ser ciegos para el drama por el que también se hace toda existencia ajena. Estamos egoístamente entregados al transcurrir de nuestra propia vida, y esa situación cancela la posibilidad de que notemos al prójimo. Y sin tener percepción de este, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer cualquier hombre para entrar en el conocimiento de esa otra vida humana que entrevimos sumergida en su extraño hermetismo? Solo por un acto de sorprendente transmigración creado por nuestra facultad imaginativa, logramos alojarnos en el centro del mundo, que es el otro individuo. Para ello tenemos que hacer efectiva una transitoria negación de nuestra propia vida, para, con palabras de Ortega, intentar renacer en el prójimo. Pero he ahí que si no imaginamos previamente lo que una cosa es, no tomaremos posesión de ella por medio del conocimiento. Es indudable que si he de manejar las cosas, debo conocer la función en que cada una de estas consiste. Para transitar por la realidad, dice Julián Marías, no tengo más remedio que imaginármela. Se entiende, por ejemplo, lo que es un objeto, una pluma, un vaso, un cuchillo, anticipando en la imaginación la función vital que es beber o cortar, viendo el objeto en cuestión ejecutando virtualmente esa función. Si yo muestro una pluma a alguien que no sepa qué es escribir, que no conozca esa posibilidad humana, jamás verá una pluma. Pero la vida humana no es cosa y no puedo reducirla imaginativamente a una función. Solo la iré entendiendo de un modo preciso si consigo narrarla. También toda vida humana, como se puede confirmar, está situada en un aquí y en un ahora, por los que raramente pasa el vivir nuestro. Aún viviendo pues en el centro de la vida ajena, gracias al acto imaginario señalado, se nos presenta esta primariamente como secreto y jeroglífico. Y por lo demás no existe ningún método que nos permita acertar con la clave arcana de una existencia ajena. Y es esa dificultad de introducirnos en los otros lo que indudablemente justifica la tendencia del hombre a duplicar la realidad por medio del arte y de la literatura. Porque, sin disputar, a través del teatro o de la novela, podemos seguir demoradamente las huellas que van dejando unos sujetos surgidos de un mundo de ficción. En el drama vemos en todo su crecimiento las vacilaciones de Hamlet o el progreso de los celos de Otelo, hábilmente conducido por las insinuaciones convincentes de un Yago sutil y pernicioso.
Esas vidas del teatro o de las novelas nos obligan, si llegan a apoderarse de nuestra atención, a suspender, como ya dijimos, la existencia de nuestro ego por unas horas y nos incitan a perseguir desde dentro las acciones tal vez admirables de unos personajes que también son centro de un horizonte como cada uno de nosotros. Esto lleva a pensar que en la épica o en la historia, por ejemplo, llegamos a veces al conocimiento de la vida completa de un personaje o de una nación. De esa manera, la novela y el teatro, por darnos vidas imaginarias en su proyección dramática, pueden ser un método que nos sirva para acercarnos a la posible intimidad del prójimo. Y es sin duda alguna la necesidad que tenemos de saber qué es esa otra existencia lo que justifica que entreguemos horas de nuestra propia vida que ya no volveremos a vivir, a la tarea fantástica de asociamente conocer las peripecias novelescas de Morsol, el antihéroe de Camus en el extranjero, o el mundo diabólico de que es víctima Mochet en Bajo el Sol de Satán de Bernanos. En el teatro o en la novela conseguimos penetrar de manera radical en lo más secreto de unas vidas. Por la literatura participamos desde dentro, sin riesgo para nuestro yo, del proyecto de vida de otro. Y el que no es capaz de ese altruismo no consigue jamás gozar plenamente de la literatura. Ya Unamuno, como hizo notar Julián Marías, puso de manifiesto en la primera mitad de este siglo que contar la vida es un modo, tal vez más profundo de vivirla. En una novela de nuestra época ha de revelarse la persona. Ya no puede ser ese género literario como en el siglo XIX, expresión de lo biológico, de lo psicológico y de lo social. Balzac, Verbigracia podían marcar sus personajes en la sociedad francesa de su tiempo. Dostoyevski pasó su mirada indagadora por el alma de los suyos y por el sentido general de la creencia del hombre ruso. Actualmente, la Herkipis, Troyat, Jean Cabries tratan de darnos en sus narraciones el drama de unos hombres reales. El buen novelista de hoy, como los grandes maestros del pasado, no nos ofrece personajes prefabricados y por tanto invariables. Nos pone en condición de interesarnos por los sucesos de una vida y desde luego nos deja que desde nuestra atención de lector adquiera esa vida ficticia su significación más exacta. La vida humana para Mauriac, Sartre, Moreau, Grand Green, Cicognani, Castillo Puche es una prueba que ha de efectuarse sin interrupción hasta el fin. El hombre quizás se equivoque de ruta, pero solo hay una que lo compensa todo, la ruta en que se hace indefectiblemente el propio proyecto de nuestra vida. Puede sentirse ser un asaltante de camino con desmedida ambición, como el de Nas del buen ladrón de Marcio Veloz Maggiolo, o considerarse a sí misma como irremediablemente prostituta, como Midena, o creyente supersticiosa de un Jehová implacable, como la madre de esos pobres aventureros zarandeados por la mano ruda de los sucesos, más por el advenimiento de la verdad divina, representada en la persona del Dios hecho hombre del cristianismo, alcanza la salvación al comprender el fin trascendente de la vida. Desde hace 30 años aproximadamente, la presencia de la novela en los países de alta cultura parece asegurada. La quiebra de los mundos imaginarios, con certitud diagnosticada en su momento por Vladimir Wedler, ha dejado de ser un hecho vigente en la literatura mundial. La novela ocupa hoy un puesto importante en las apetencias de los lectores franceses, alemanes, ingleses, italianos, norteamericanos y en el mundo hispánico. En los últimos 15 años se viene manifestando una gran avidez por el relato puramente novelesco. Ahora es indispensable hacer constar que a esa recuperación de los mundos imaginarios contribuyó grandemente la especulación filosófica. Una filosofía más en contacto con lo viviente abre el camino a nuevos descubrimientos de vetas novelescas no tocadas antes por la imaginación creadora. Si en cierto lapso los escritos de Scheler, Gundolf, Croce, Ortega y Gasset, como certeramente señaló Wedler, ocupaban los primeros puestos en el panorama de la literatura del mundo, a su vez algunos de esos mismos escritores de alta teoría iban preparando, sin percatarse de ello, el clima filosófico, ético y sentimental de donde había de surgir necesariamente una nueva novelística. Los métodos de investigación acerca de la vida humana creados por los existencialistas han dotado al crítico y al novelista de posibilidades de análisis inéditas con las que se muestran más diestros en el conocimiento de las vivencias personales del hombre como realidad existente.
La filosofía de la razón vital, con su fecunda aplicación de lo narrativo como método para averiguar el contenido último y decisivo de la vida, ha de ser un instrumento que sirva eficazmente por lo menos a los novelistas hispánicos. En los tiempos que corren, la novela ha comenzado a desentenderse del documento, adviértase el eclipse del auge de la biografía, e inventa vidas imaginarias que sirven para volver a replantear los grandes problemas del amor y la muerte, de la fugacidad del instante y la eternidad, del bien y del mal, del ser y la nada. A continuación disfrutaremos de un fragmento de la novela El buen ladrón en la voz de Juan Carlos López. Alguien me ha dicho cómo fue todo. También yo puedo decir algo, porque ya presentía una desgracia aproximarse a nuestra casa, siempre triste y humilde. Mi hijo Denaz me hablaba últimamente de una manera distinta. Decía que un tal Jesús crucificado, hace 3 días, habíale cambiado por completo. Nunca quise rebatir sus creencias, pero luego comprendí que éstas comenzaban por variar nuestro sistema de vida, tan sencillo y corriente. Tuve entonces que oponerme a ellas, y mi soledad no era capaz de concebir un hijo de Dios que pidiese tantas cosas a la vez, y de nada se empeñaba a cumplirlas, aunque no logró hacerlo a cabalidad. Y ese empeño duró muy poco tiempo. Asimismo, mi hija Maidena trataba de hacer otro tanto. Quise entonces conocer a ese Jesús. Le vi predicando en Jerusalén y me pareció un hombre corriente, tal vez mucho más común que los demás hombres. Era feo, flaco, llena de manchas su túnica y sucio por el polvo recogido en caminos y aldeas. Hablaba de su padre y eran pocos los que entendíanle. Entre esos estaba yo. Su palabra fue clara y sin embargo no pudo convencerme, porque a pesar de las afirmaciones de Hester, yo había visto muchos oradores superiores a ese. Quizás mi edad avanzada no puede permitir que yo realice nuevas empresas, y por ello las palabras del crucificado nunca surtieron en mí el efecto que en otros, o tal vez los repelí, porque nuestro Dios, el Dios de los judíos, no es igual a como lo predicó este, que bien pudo ser uno de tantos impostores. Maidena le ha seguido, esto es, ha seguido a los que con él andaban. Ella se ha convertido a la nueva doctrina de ese hombre, que según dicen, acaba de resucitar, y ella misma me ha traído a Denaz envuelto en una gran frazada, con las manos rotas y los pies destrozados, diciéndome, ha de resucitar también. Muchos la acompañaban cuando vino por última vez, y entre ellos un tal Hanón, a quien Denaz le había tomado dinero en préstamo, y que estuvo en trama de Hester y mi hijo para saquear a Jerusalén. Maidena me ha dicho, ten fe y espera, Denaz volverá a la vida. El maestro lo ha dicho, todos asintieron, y hubo alguien que dijo haber oído a Jesús decirle a mi hijo, estarás hoy conmigo en el paraíso. Por eso lo sacaron del sepulcro, y antes evitaron que le quebraran las articulaciones al darle sepultura. Tenían plena convicción en las palabras del llamado Dios de los judíos.
horizonte novelesco también hace su aparición el problema de Dios. Para muchos novelistas actuales, una gran novela sin Dios no tiene sentido. Y esta es quizás la secreta razón por la cual el ateo Jean-Paul Sartre está tan preocupado por el diablo y Dios. Ese ámbito problemático de la novelística actual, de donde parte Marcio Veloz Maggiolo para crear, con la madre de su novela El buen ladrón, el personaje visto desde la psicología y el arte más coherente de la literatura dominicana. Marcio Veloz Maggiolo no inventa esquemas ideológicos, sino que intuitivamente crea personajes vivientes, personajes con vacilaciones, plenos de dinamismo, sorprendentes en sus transformaciones, como la vida misma. La anciana madre de Denaz está finísimamente retratada a lo largo de toda la novela. En todo momento el lector nota que es un personaje que desde hace tiempo vive al ocaso de su existencia. En cualquier frase de la novela se percibe perfectamente la movilidad de su ánimo. Hay un momento al comenzar su narración en que dice: quizás mi edad avanzada no puede permitirme que yo realice nuevas empresas. Pero no queda fijado este personaje femenino en esta frase. A través de las páginas, mediante confesión de la misma madre de Midena, nos enteramos de la transformación de una vida vulgar de madre consentidora por ignorancia que lleva a comprender el sentido ético de toda vida humana. La madre de Denaz es una pobre hebrea que, de acuerdo a las enseñanzas antiguas, no cree en la resurrección. Ella solo posee la imagen de un Jehová implacable y, por tanto, no llega a complementarse con el nuevo estilo de vida esperanzada que inaugura el cristianismo. Denaz es un enfermo epiléptico cuya enfermedad y el azar, ingredientes de la vida, le llevan a ser un ladrón cada vez más audaz, y no podía sospechar que la presencia atrayente de Jesús lo haría partícipe en el drama del Gólgota. Midena es la prostituta que surge de un medio social misérrimo y que por efectos de la gracia redime y purifica su cuerpo y su alma. Pero el auténtico drama es el de la madre de Denaz y Midena. Ella no puede comprender a Cristo. La radicalidad de su existencia novelesca consiste en que tiene formada su alma por la tradición del Viejo Testamento y no alcanza a explicarse la redención de que han sido protagonistas sus hijos. Si Cristo es Dios, piensa, y resucitó, no hay ningún mérito en ello, porque un Dios puede hacerlo todo. Si Él aceptó morir sabiendo que resucitaría, realizó un extraño juego sin mérito alguno ante las leyes de la vida. En cambio, Denaz, al morir, sin prever la resurrección, sí murió verdaderamente y fue un héroe. Para esa hebrea, nutrida de las antiguas creencias, la muerte de Denaz es la muerte verdadera. Para ella la de Cristo es una muerte representativa, simbólica y por tanto falsa. Y esa incomprensión de la madre de Denaz ante el misterio de la resurrección es el drama desconcertante en que consiste el cristianismo. No es solo un problema que pudo suscitarse allá en el comienzo de la era cristiana, sino que actualmente sigue siendo el punto discutible y sorprendente del momento histórico y espiritual iniciado por Cristo. Además, solo aquel que se aferra a la esperanza de la resurrección, confiando en la promesa del Redentor, es en realidad cristiano. Y ser cristiano es lo más difícil de ser en este mundo, embriagado de certidumbre material y de ciencia. Pero solamente trascendiendo toda ciencia, como enseña San Juan de la Cruz, se palpa la verdad de la inmortalidad y se llega al seno infinito de Dios. ¿Y esa es la enseñanza de la novela de Marcio Veloz Maggiolo? No, esa es la enseñanza del cristianismo. Y teniéndolo en cuenta, ha escrito Veloz Maggiolo la novela más hermosa y problemática de la literatura dominicana. Por otra parte, Maggiolo nos enseña que un dominicano puede desenvolver magistralmente los temas universales y hacerse dueño de ellos. Y también nos da otra enseñanza importante para la realización de nuestra personalidad. Cada uno debe seguir el camino elegido. En seguir ese camino consiste la auténtica vida humana, pero solo es el verdadero camino humano el que nos conduce al sumo bien, que es sin duda alguna la manifestación más palpable de Dios en la tierra.
Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.